Pero Siona le pregunta que cómo ha llegado hasta ahí, porque aunque es un lugar sagrado nadie puede entrar, y Pisque se pregunta que cómo que un lugar sagrado, o que qué dice, y mientras van saliendo estas enredaderas, Siona dice que bueno, y se alegra que esté ahí, porque tenía asuntos que atender con la princesa, lanzando ella las enredaderas, preguntándole si podría ir ahí tranquilamente, pero Pisque ha empezado a retroceder, e instantáneamente saca su espada, preguntándose que qué sucede, porque es extraño, y su cuerpo se siente pesado pasando, nosotros a otro lado donde, Verdi está parado frente a la puerta, misma donde están las flores trompeta, apretando el duque la puerta. Y mientras mira hacia atrás él pregunta que qué pasó, o pregunta con mucho enojo que a dónde se ha ido la princesa. La pequeña joven dice que bueno, y ella tampoco lo sabe. Lía le pregunta que qué dice, y la pequeña joven dice que no es por la magia avanzada, sino que parece que otra magia interfirió en eso. El duque continúa viéndose muy enojado y su llama empieza a salir, y mientras desprende esta fuerte aura, pregunta si tiene sentido no saber lo que pasó en esa situación. Lía le pide que se calme, porque si rompe la puerta no podrá hacer nada, y esta pregunta que qué pasa si realmente no puede contactarse con el lugar donde está la princesa. Ante esto el duque se sorprende, pensando en la conexión, mirando su anillo, porque es un sentimiento muy lejano y vago y no tiene idea de dónde está, diciendo este mismo a Lía que es débil, pero el anillo de la princesa y su anillo siguen conectados, y este le pregunta si puede encontrarla con eso. Aquí la pequeña joven pregunta si los anillos están conectados, pero Lía se sorprende y dice que sí, eso funcionará, y deben hacer una invocación inversa. Pero por otro lado, mientras las enredaderas continúan haciendo de las suyas, Siona llama a la princesa, y le pregunta con su sutil encanto malvado, si ya le había dicho que era inútil huir, porque sin motivo alguno ambos bandos están perdiendo fuerza. Y esto mientras Pisque ya ha sido atada, recordando ella, cuando el duque le dijo que quizás la persona que le lanzó ese hechizo, diciendo Pisque que ella, le pregunta que qué le está tratando de hacer, mostrando Siona algo de sorpresidad, pidiéndole que no sea así, porque solo estaba molestándole un poco, y esta misma suspira y se sorprende, porque ahora que lo piensa, y como ya ha llegado hasta ahí, esto mientras la protagonista se queda observando algo, siendo esta puesta ante el reflejo de esta agua, y mientras Siona le agarra por el cabello, Pisque le pregunta que qué está haciendo, y Siona le pide que mire directamente al lago, porque tenía curiosidad sobre eso antes. Ella le pregunta si no es verdad, y le hace saber que lo dice porque ella se lo dijo, pero le pregunta si es confiable, porque entonces, le pregunta si le gustaría decírselo, o le pregunta si hay algo reflejado en el lago, preguntándose Pisque que de qué está hablando, o que se refleja en el lago, porque por supuesto, solo ve a Siona y a ella, pero esta misma se sorprende por algo y piensa que no es ella, siendo una persona que le dice hola, pensando la protagonista que esa persona no es ella, y esta se pregunta que qué diablos es eso, porque esa cara la ha visto en alguna parte antes, pero se pregunta que a dónde, siendo el momento, en donde la persona en el lago dijo que a ella, le pidió al estire que le mate, y esto sorprende muchísimo a Pisque. Pasando nosotros a donde una persona se encontraba parada, era la protagonista frente a este enorme cuadro, mientras piensa que en la sala que contiene los retratos de los antiguos jefes de la familia Sirquicia. Ella es una Sirquicia, pero Fiona le pregunta que qué sucede, o le pregunta si ha visto algo, y ésta le pregunta que qué vio y pide que se lo diga rápido, pero la protagonista se mantiene en silencio y solo emite un rostro de mucho enojo, y ésta se pregunta que qué diablos acaba de ver, porque no lo sabe, pero sabe que no debería decírselo a esa chica. Pero Siona que en cada segundo toma un aire más amplio de locura, y se acerca como una maníaca y le pregunta si cree que no lo sabrá si no se lo dice, diciendo esta que si lo busca un poco lo encontrará pronto. Ella pregunta si no es verdad, poniendo su mano en el rostro de Pisque, viendo nosotros cómo se torna la mirada de la protagonista, pasando nosotros a cuando Logan llamaba a Pisque Sirquicia, preguntándose la protagonista que qué es eso, y Logan le preguntaba si no se lo había dicho, porque no le importa que aprenda a usar la espada, pero le dijo que no se cruzara con Izar. Pero mientras se cruza este recuerdo, la protagonista se sorprende, y se pregunta si es cuando tenía 10 años, porque así es. Y por esa época llevaron a Izar, y ésta decía en el recuerdo que no quiere, pero también suspiraba, y preguntaba que por qué no,
porque ella también es una Silquicia, y ante esto Logan le veía muy enojado, preguntándose Pisque si eso había sucedido alguna vez, o si es eso un recuerdo, siendo el momento en el que Logan dijo que maldita sea, y es ella otra vez, preguntándose Pisque que qué sucede, viendo nosotros estos barrotes, mencionando la protagonista que conoce ese lugar, y cuando mira hacia arriba ve a Logan Silquicia, o se pregunta si no es ese Logan, o que quién diablos es ese, preguntando a una persona ahí si de verdad la va a dejar vivir, preguntando otra que por qué, o preguntando si le preocupa que le quiten su lugar, pidiéndole que no se preocupe, porque si hace bien su trabajo nada de eso sucederá, mencionando Pisque que es Logan Silquicia y al otro lado estaciona Tuberose, y al frente está, quien dice que deben empezar, porque incluso si manifiesta una habilidad especial no podrá usarla como quiera ya que la considerará una maldición, y así fue que se le implantó en su mente que esa es una maldición, y habrá derramamiento de sangre en el imperio sí, preguntándose Pisque que qué es eso, o preguntándose si todos esos eran recuerdos falsos, recordando a ella cuando le decían que es una niña maldita, pidiendo ella que se detengan, pero seguían implantando de forma bruta en su mente que era una maldición, estando Pisque muy afligida, gritando que no, mientras vemos algo azul que aparece, abriendo la protagonista sus ojos, preguntándose si es una llama azul, estando en el pecho de alguien que le pregunta si está bien, siendo el duque del Estire, quien dice que se alegra de que haya vuelto, llamando a la protagonista muy sorprendida al duque. Pero en ese momento el duque pregunta que qué pasó, o si pasó algo, la protagonista llama al duque y suspira, pero instantáneamente esta se pone muy rara, en sus rarezas rompiéndose algo, siendo esta una forma de darnos a entender que algo que le ataba se ha roto, viéndose Pisque algo cansada, empezando a cerrar sus ojos, cayendo desmayada en los brazos de Verndia, quien le grita a la princesa y le pide que despierte, le continúa gritando a la princesa Pisque, mientras nos introducimos a otro sitio, al momento, cuando el emperador hizo saber, que dicen que un entorno estable es bueno para que la habilidad se manifieste, y entonces, le pedía a Logan que tome a esa niña como su hija adoptiva y que asuma la responsabilidad de ella, preguntándose nuevamente Pisque ante este recuerdo, que qué es eso, diciendo al emperador que todo lo que tiene que hacer es manifestar esa habilidad, aparte de eso no le importa lo que haga, mencionando Pisque que eso, siendo el momento en el que esta persona le pidió a la niñera que se refugie y nunca le tienen que atrapar, pidiéndole esta misma niñera a la princesa que huya viendo nosotros a la pequeñita Pisque gritando varias veces que no, mencionando ella que esos recuerdos son realmente sus recuerdos. Pero pasamos a un lugar más bonito, donde esta criada llamaba a la señorita y preguntaba que dónde está la señorita, y aquí aparecía la linda señorita. Empezaba a mirar alrededor, y seguía corriendo con su muñeco en manos, y mientras se sorprendía por algo, decía que esa flor era muy linda e intentaba tocarla, pero instantáneamente apareció un fuego color púrpura frente a la pequeña niña. Era el pequeño duque, quien se quedaba viendo a la pequeña Pisque, y Verndia suspiraba, y decía, ¿qué eso?, pensando que solo estaba tratando de ayudar, diciendo a la pequeña Pisque que la bonita flor se quemó, mientras que Verndia decía que vaya, y se preguntaba que qué pasará si llora o algo así, y decía que está bien, y lo hizo porque la flor tenía espinas, diciendo a la pequeña Pisque que era interesante. Esto sorprendió al pequeño duque, mientras que la pequeña protagonista le pidió que lo haga otra vez, y ante esto Verndia se preguntaba que qué decía, o que si quiere que haga otra vez eso, y por otro lado la pequeña Pisque le pedía a Gondori que mire, siendo su muñeco, lanzando la pequeña Pisque un bam, que dejaba algo desconcertado a Verndia. Y mismo se preguntaba si de verdad está pidiendo que lo haga otra vez, siendo el momento en el que él quemó otra flor, y aquí la pequeña Pisque se reía muy feliz, mientras Verndia le preguntaba si así está bien, y continuaba quemando rosas, mientras que la pequeña decía que wow, y el pequeño duque estaba algo preocupado, diciendo a la pequeña Pisque que era muy divertido, pero en ese instante vemos que Gondori también se incendió en llamas, pensando el pequeño duque que lo quemó accidentalmente, pero pensaba que bueno, porque le gusta que queme las flores, y quizás también le guste que queme muñecas. Pero la pequeña Pisque llamaba a Gondori y decía que estaba muy enojada, mientras que el pequeño duque pensaba que eso no puede ser, empezando la pequeña Pisque a llorar a cántaros,
y el pequeño duque muy preocupado le pedía que por favor no llore, llegando aquí estas dos mujeres, exclamando una a Dios, preguntando que qué están haciendo ellos en un lugar como ese, y por otro lado la del pelo amarillo, quien es presentada como la duquesa de Silquicia, Lea Silquicia, le pidió que vaya ahí a Riel, y le preguntaba que por qué llora. La pequeña Pisque continuaba llorando, mientras que Leas le cargaba y decía que su pequeña Riel le ha causado problemas, y le decía que lo siente a Berndia, pero el pequeño duque se sorprendía, y decía que no, diciendo la pequeña Pisque que quemó las flores y su oso también, viéndose el pequeño duque algo preocupado, pasando nosotros a otro sitio, donde una persona le dice a Bern que le dijo que no usara su poder tan descuidadamente, diciendo el pequeño duque que lo siente, y hace más calor que en el norte, así que no pudo soportarlo, por lo que pensó en usar un poco su poder. Ante esto la peli negra se queda en silencio, y esta misma llamaba a Leas y le preguntaba que qué habilidad tiene su hija, pero Leas decía que Riel tiene solo 3 años, y la prueba de identificación de habilidad se realizará como mínimo a los 5 años, pero instantáneamente la pequeña Riel, alias Pisque, se sorprendía al mirar algo, y ésta llamaba a su mamá e intentaba agarrar uno de sus ojos. Pero la duquesa Leas le pidió a Riel que espere. ¿Por qué le ha dicho que no haga eso antes? Ella pregunta. Si no es verdad, la pequeña dice que sí, pidiéndole a Marta que vaya a su habitación y traiga eso, diciendo Marta que sí a la señora. Y pasado un instante Marta le dice que ahí está, siendo este el collar de Leas, preguntando la duquesa del Estire que qué es eso, diciendo Leas que su hija seguía intentando tocar de los ojos, así que le hizo ese collar con una piedra del mismo color y pareció gustarle, quedándose el pequeño duque en silencio mientras observa, diciendo la duquesa del Estire que ahora que lo piensa, preguntaba si ha decidido un regalo de cumpleaños para su Alteza la princesa heredera. Leas decía que no, aún no, y preguntaba que qué debería de regalarle, mientras que por otro lado el pequeño duque le pedía disculpas a Pisque, pero la pequeña prácticamente le ignoraba, y el duque se veía muy nervioso, pero le pedía a la niña que oiga, que le escuche, y le preguntaba si le gustan las cosas brillantes, y mientras le enseñaba este anillo le preguntaba si quiere eso, pero Leas atrás se sorprendía y exclamaba adiós, y le pedía que oiga, que mire a su hijo, siendo en ese instante donde llamaban a Berndia, pidiéndole a su madre que oiga, o le preguntaba si no es demasiado pronto ahora, mientras que Lea se reía y decía que era lindo, y la pequeña Pisque estaba desconcertado, pero ésta dijo que no es brillante, y el pequeño duque dijo, que si no puede dárselo ahora se lo dará más tarde, y la pequeña Pisque le pidió que se asegure de limpiarlo más tarde, dándose ellos los dedos meñiques, pidiéndole la pequeña Pisque que se lo prometa, diciendo el pequeño duque que sí, lo promete, pasando nosotros al presente, donde Berndia llama a Riel, y éste le pide que no llore, y mientras continúa abrazándole le dice que todo estará bien, porque le ayudará, llamándole por su verdadero nombre Gloriel Silquicia. Pero inmediatamente pasamos a la capital, donde una persona pregunta si escucharon ese rumor, otra pregunta que cuál rumor, y otra hace saber, que se dice que la hija de Leas está viva. Esta mujer dice que si es la hija de Leas, pregunta si se refiere a la princesa Gloriel, otra dice que no puede ser, o pregunta si ella no tenía 2 o 3 años en ese momento, porque escuchó que todos los empleados habían muerto, o pregunta que cómo podría una niña tan pequeña. Otra persona pone un pero, porque el hecho de que esa historia está saliendo a la luz ahora. Otra pregunta que por qué, o pregunta si hay algún problema, diciendo este hombre que es sobre el oráculo. El oráculo, otro dice que ahora que lo piensa, porque el nombre de la princesa es, diciendo este que es Gloriel, que significa gloria, diciendo otro que entonces, porque el oráculo dijo que la gloria que ha perdido su luz consumirá la luz del sol, mencionando que Gloriel Silquicia que lo perdió todo regresará y derrocará al emperador. Pero otra persona le pregunta si sabe las cosas peligrosas que está diciendo ahora mismo, porque solo es un rumor sin base. Pero este otro hombre pregunta que como que sin base, o pregunta si no hay muchos incidentes recientes que le respaldan, porque la llama azul que se desató en la Asociación de Magia hace poco tiempo, y eso apareció en la mitología fundamental, este pregunta si no, porque es una llama que Lestire puede usar tomando el poder prestado de Silquicia, pero otro dice que hay algo que él no sabe, porque la princesa Lilian regresó recientemente a Silquicia, otro dice que entonces,
Pregunta si la princesa Lilian es la dueña de la habilidad sobrenatural de esa generación, pero pasamos al ducado Lestire, donde el duque dice que el rumor parece estar difundiéndose bastante bien, y este pregunta si está la princesa mentalmente preparada. Pisque se mantiene en silencio y mirando algo relajada, pero dice que sí, y es solo un regreso a su lugar de origen, esto mientras sonríe, e instantáneamente pasamos a otro sitio, siendo este el ducado de Sirquicia, donde Logan dice que hay mucho alboroto en la casa últimamente, y él pregunta que qué está pasando. El mayordomo dice que sí, sobre eso, porque se rumorea que la princesa Lilian es la dueña del hielo que no se derrite. Logan le pregunta que qué dice, o que de dónde proviene esa historia. El mayordomo hace saber que el príncipe Lennox dijo que personalmente vio cambiar el color del agua bendita cuando la princesa Lilian recibió el rito de juicio. Ante esto Logan golpea la mesa y pregunta que qué significa eso, o que cuando decidieron hacer un ritual sin siquiera informarle, mencionando él, que solo hay una persona en cada generación que posee ese tipo de habilidades. Y si Pisque ya tiene esa habilidad, debería ser imposible para Lilian tenerlas también. Preguntándose Logan que qué diablos está pasando esto mientras se ve sumamente mal, diciendo el mayordomo que además al duque, porque hay otra cosa que debería verificar. Preguntando el duque que qué es eso, diciendo el mayordomo que esa es una factura de los artículos que el príncipe Lennox solicitó al Blue Moon, empezando Logan a temblar mientras se lee, gritando que llame a ese bastardo de Lennox de inmediato. Pero nuevamente nos trasladamos a otro lado donde vemos este cubo de hielo en una mano, siendo esta la protagonista, que muy relajada está controlando su habilidad, diciendo el duque que eso es todo por ese día. Pero la protagonista pide que le deje intentarlo un poco más, pero Verdia le dice que usar demasiado sus habilidades de una sola vez también puede ser difícil para su cuerpo, y le pide que se tome su tiempo para acostumbrarse, pero mientras la protagonista continúa utilizando un poco de su habilidad dice que es fascinante, y tenía tal poder, un poder que puede ser manejado libremente, pero que había sido tan difícil hasta ahora, diciendo el duque que siempre es así con la magia prohibida, porque hace sufrir a las personas. Esto sorprende a Pisque, pero el duque dice que de todos modos le pide que haga un entrenamiento de habilidades de manera moderada, y si quiere prepararse para la fiesta, le pregunta que por qué no practican a bailar juntos. Pisque pregunta si sí, preguntando el duque qué pasaría si ella tropieza mientras bailan la fiesta de cumpleaños del segundo príncipe. Esto sorprende a la protagonista, quien pregunta si tienen que bailar ese día. El duque dice que sería mejor estar completamente preparados y hacer una entrada perfecta. Él pregunta si no lo cree, porque ese día es el debut de la princesa Gloriel, pero instantáneamente la música comienza a sonar, y ambos protagonistas se toman de la mano, empezando ellos a lanzar varios pasos de bailes, diciendo Pisque que eso, y le pregunta si cuando dijo que necesitan practicar, le pregunta si hablaba de él mismo, duque, o si hablaba de ella, preguntando al duque algo nervioso si es así, diciendo la protagonista que sí, y le pregunta si no es sorprendente, pero dice que no, no dice que lo haga mal, porque como un maestro de la espada pensó que sería bueno en todo lo que implica moverse con el cuerpo, pensando está que ahora que lo piensa, mencionando que el compromiso se celebró en el templo por lo que no hubo una ceremonia de baile, y en su última vida en raras ocasiones asistieron juntos a eventos sociales, y solo tuvieron conversaciones ligeras sin bailar, y pensó que no le gustaba ese tipo de cosas, pero resultó que era porque no sabía bailar. Aún así el duque pone un pero, y le pregunta que con quién ha bailado antes la princesa para decirle que no sabe bailar, porque incluso en la ceremonia de compromiso no bailaron. Pisque se sorprende y pregunta si ella, por qué lo hizo durante su debut con su herma, pero se retracta, y dice que bailó con Izar. Esto sorprende al duque, quien le pide que tomen un descanso, y le pregunta si lo hizo durante su debut cuando estaba en el norte. Pisque dice que sí, diciendo el duque que al parecer querían una apariencia decente, pero la protagonista hace saber que parece que querían crear la opinión pública de que ellos eran buenos en eso, pero ella no, y Pisque sonríe un poco, mientras que el duque dice que quizás la princesa, pregunta si aún los considera familia. Pisque dice que no, y hace saber que Logan sabía sobre ella y estuvo aliado con el emperador, y como mínimo él fue testigo de la muerte de sus padres, o incluso estuvo de acuerdo con ella, e Izar intentó matarle, y Lennox y Lilian fueron hostiles hacia ella, y antes de descubrir la verdad,
Todavía pensaba que tenía la gracia de criarle, pero fue todo un engaño, y todos ellos son sus enemigos, y no puede perdonarlos. Ante esto el duque dice que es un alivio, porque la princesa confirmó que Isar era un seguidor, y hay evidencia de que Logan también estuvo involucrado en magia prohibida, y este dice que no dejará en paz a aquellos involucrados con la magia prohibida. Pero en ese momento la protagonista llama al duque, y ésta le pregunta que por qué él odia tanto la magia prohibida. Berndia se queda en silencio, pero Pisque suspira, y aclara qué quiere decir, porque por supuesto, la magia prohibida es problemática desde su activación, pero, diciendo el duque que entiende lo que ella quiere decir, y probablemente estaba siendo sensible, y este se queda observando algo, diciendo que hace unos 10 años la parte más septentrional del territorio Lestire se convirtió en un desierto rápidamente, y la protagonista se pregunta si acaso la causa de la desertificación es, diciendo el duque, que los anteriores duques del Lestire, es decir sus padres, fallecieron en aquel entonces. Pisque dice que sí y ha escuchado esa historia antes, y fallecieron en un accidente de carruaje. Berndia dice que eso es lo que se dice públicamente. Esto sorprende a la protagonista, quien pregunta que como que públicamente, o que si acaso, diciendo el duque que la ansiedad de la gente del territorio aumentaría si se revelaba que los duques murieron por magia prohibida mientras intentaban investigarla. Ante esto Pisque se entumece un poco, y dice que eso, porque si el duque y la duquesa anteriores murieron mientras investigaban magia prohibida, pregunta si no está también en peligro el duque. Berndia se sorprende algo por esto, y mientras sonríe le pregunta si ella está preocupada por él, pero Pisque hace saber que estaba haciendo una pregunta seria, a lo que el duque responde que no, y realmente se siente mejor así que parará, y este dice que su habilidad se manifestó desde que era joven, así que no tuvo en nadie más que confiar que en él mismo, y aunque suene arrogante fue bastante fuerte, y si pensaba que era algo sospechoso atacaba primero, y por eso recibió apodos como el perro loco, pensando la protagonista que hablando de eso, ese apodo, mencionando ella, que el duque Lestire siempre lo consideró una persona madura y tranquila, pero eso no era todo, porque él tampoco tenía a alguien en quien apoyarse y confiar, y ésta se quedó observando al duque, mencionando que al igual que ella, mientras siente algo en el anillo, diciendo el duque que de todos modos a la princesa, le pide que tenga cuidado también. Pisque le pregunta que qué dice, diciendo el duque que es información que escuchó recientemente de alguien relacionado con la secta, porque se dice que los seguidores llevan mucho tiempo investigando formas de separar la habilidad del cuerpo de la persona, y según el informante están a punto de completar la investigación. Pisque pregunta que cómo que separara la habilidad del cuerpo, diciendo la protagonista que lanzaron un hechizo prohibido para evitar que use sus habilidades. Esta pregunta si no es cierto, ¿por qué dadas las circunstancias? Parece probable que estuvieran apuntando hacia ella, diciendo que los involucrados en esa magia prohibida también provocaron la muerte de sus padres. Esta misma se pone en pie y toma la mano del duque. Este se sorprende, diciendo la protagonista que entonces, porque aquellos que usan magia prohibida son sus enemigos, creándose esta linda imagen, donde ambos se miran mutuamente, pero el duque continúa observando, y su mirada se vuelve un poquito más aligerada, apretando él con suavidad la mano de la protagonista, recostando su frente en el hombro de Pisque, diciendo que sí, viéndose la protagonista un poco sorprendida, pero abrazando ella de una manera muy tierna a nuestro querido duque. Pero inmediatamente pasamos al Palacio Imperial, exactamente al cumpleaños del segundo príncipe, donde una persona pregunta si escuchó, porque escuchó que la princesa Gloriel estará ahí ese día. Otra pregunta si es eso realmente cierto, y esta mujer pone un pero, porque todos los miembros de Silquicia fueron asesinados, e incluso si va ahí, pregunta que cómo probaría que es la princesa Gloriel, y otro dice que incluso si es cierto, eso sería un problema, porque es la hija de Leas. Pregunta si no es verdad, porque dicen que es el culpable de asesinar a un miembro de la familia imperial, preguntando a otra persona que qué pasa si esa persona posee la habilidad, porque tal vez su majestad podría perdonarla. Otra se sorprende porque escucho que la princesa Lilian mostró sus habilidades, pero esta chica pide que haga silencio, porque está demasiado cerca, y sí, Lilian está escuchando todo, y tiembla de la impotencia, pero nada, me hace un poco feliz. Y esta misma muerte de sus labios, mientras que Isar se queda viendo a su hermana,
Pero esta chica exclama adiós y llama a la princesa Lilian, y esta pregunta si es la princesa Lilian porque es un placer conocerla a la princesa, y ella es. Pero Lilian empieza a reír, y esta dice que sí hola y ella es Lilian Silquicia, y espera con ansias llevarse bien con ellas, diciendo una de estas chicas que por cierto, pregunta si ese día no es el debut de la princesa Lilian, diciendo otra, que seguro, desde que regresó solo ha asistido a pequeñas reuniones, pero se sorprende, porque entonces la princesa Gloriel y la princesa Lilian debutarán al mismo tiempo, y otra persona dice que así es, pero se sorprende y pregunta si no hay otra persona en la familia Silquicia, pero alguien le pide que oiga, porque eso es falso, y por cierto, pregunta que qué está haciendo esa falsa princesa esos días, pero instantáneamente vemos que alguien le entrega esta carta a una persona. Bueno, es el que anuncia las entradas, que dice que sí lo ha comprobado, y este soldado ante la sorpresidad dice que esas cosas de allí, y le pide que espere un minuto, pero muy apresurado, grita que el duque Berndial estire, y la princesa Gloriel Silquicia están ahí, entrando nuestros queridos y hermosos protagonistas.